El porro es legal. Baile mucho con Pacho y Lucho. Nos presentará Orquesta La Pascasia el viernes 25 de abril de 2025. Estamos aquí con el director de la Orquesta La Pascasia, Juan Fernando Giraldo. Hola, guapo. ¿Qué tal? Buenas tardes a Juan Camilo Orozco, a Alejo Bernal en los controles y a nuestro queridísimo invitado José Julián Villa, alias Don Gordo. ¿Qué hay? Hola. ¿Bien Juan o qué? Camilo, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Nada, por aquí retomando. No nos había dejado la vida hacer el especial anterior, o fueron dos, ya ni sé. Fue uno solo, listo. Por lo menos no quedamos tan mal. Pero retomemos, hablemos de música, hablemos del repertorio, de la orquesta, de cómo la orquesta precisamente afronta estos especiales. Y bueno, estamos ya casi que por presentar que es muy bello, una de los repertorios con dos de las figuras más importantes sin duda de la música colombiana y de este género y de este tipo de música. Presentarnos este especial rápidamente, guapo, pues sí, Lucho Bermúdez y Pacho Galán, que hay mucho para decir, pero resumámoslo. Sí, son dos personajes que pues sus dimensiones son como tan monumentales que a veces cuesta trabajo sintetizar, destacar aspectos puntuales, pues ya pasan a ser figuras como de la cultura popular, figuras, entonces sí sabemos que son muy importantes, pero nada, yo creo que siempre habrá motivos para reflexionar sobre las implicaciones de su obra, sobre sus figuras, hay aspectos que se nos van olvidando, entonces siempre va a venir bien, por una parte, hacernos preguntas, comentar, investigar sobre estos dos personajes, pero sobre todo hacer su música, que es lo que pretendemos, que es lo que vamos a hacer. Ahora bien, el especial busca piezas que puedan funcionar bien en la orquesta y que respondan a una, pues, que dialoguen bien con la sonoridad actual de una orquesta. ¿Por qué hago este comentario? Porque son obras vastísimas en las que, por ejemplo, en el caso de Pacho Galán, se transita por muchas sonoridades. No siempre era Pacho quien escribía la música. Lucho Bermúdez sí mantuvo un control más estricto en toda su trayectoria sobre su obra. Entonces, son obras vastas, variopintas, y nuestra decisión va más por qué puede lucir en nuestra orquesta, en nuestras voces, qué puede ser más bailable para nuestro público, algo así. Gordo, ¿qué se te ocurre cuando decimos Pacho Galán y Lucho Bermúdez, o qué vamos a tocar con la orquesta a Pacho y a Lucho? Pues es que creo que hay un comentario importante de lo que dice el guapo, y es que a todos nos resuena esa idea de la música o de la época dorada de la música colombiana, con ellos dos específicamente, pero yo creo que sí es emocionante entender por qué esa época es la adorada, la época adorada de la música colombiana, y por qué eso, digamos, resultó tan importante. Y además, a mí hay una palabra que me resuena con este especial, y es como un poco la elegancia, como una manera muy particular de interpretación de los vientos, como con un asunto de pulimiento y elegancia, efectivamente, que a mí me resulta muy emocionante. Y es una música que, aunque parezca muy recurrente, por ejemplo, en nuestras familias no era tampoco tan usual que se oyera, o no tanto como uno pensara, pues, cierto. Entonces sí es emocionante. Y muchas de las versiones, que son encuentros que uno va teniendo cuando va escuchando estas versiones, son esas canciones que, por ejemplo, después resultaron mucho más famosas en grupos como Lavillos o los Melódicos, y que originalmente son canciones, pues, efectivamente, de Pacho, de Lucho. Y
Creo que acabo de terminar mi intervención. Ya se puede ir. Pero tengo preguntas, por ejemplo, ¿Qué hubo? para el guapo. Yo tengo una primero, es Hágale. muy sencilla y fácil de contestar, sobre todo como para el público que nos va a oír. Lucho Bermúdez y Pacho Galán fueron contemporáneos, estuvieron al mismo tiempo, fue primero Lucho que Pacho, fueron amigos, o sea, hubo una competencia, ¿cómo fue esa relación entre esos dos? ¿Sí existió y cómo existió? Que me parece que debe tener una relevancia. Sí, ellos... Pacho es un poquito más mayor que Lucho. 1906 nació. Lucho es como del 12, puede estar pelado. Así es, así es. Y el ámbito de Lucho en sus primeros años fue de una errancia formativa por diferentes pueblos de la costa, empezando en el Carmen, después pasó por varios municipios de la zona bananera. Tuvo como en su formación una parte de banda popular y de tradiciones populares de su tiempo, pero también de bandas militares. A él lo acabaron de criar en bandas militares básicamente, y ahí fue donde recibió como los fundamentos. Lo que se sabe de Pacho, que hay que decir también que hay menos información biográfica de Pacho, porque Pacho fue un personaje menos interesado en gestionar su carrera y su trayectoria. Lucho no, Lucho todo el tiempo estuvo enfocado en eso, pero Pacho estuvo mucho, pues casi todo el tiempo en el área de Soledad, Barranquilla. Tuvo relación con Viaba, con el primero de los Viaba que llega a Barranquilla. Entonces ellos hacen parte de una generación en la que era importante estar en determinados lugares para conectarse con el mundo. Entonces cuando Lucho está en Santa Marta, en Cartagena, en Ciénaga, entra en contacto con maestros y una maestra cubana, María Terry, que le enseña qué está pasando con la música en el mundo y tiene acceso a los discos. Y Pacho hace lo propio en la zona de Barranquilla, con Viaba, y porque estamos en un momento también en el que en Colombia hay como unas ansias de modernidad y se están alcanzando. Entonces, son como productos muy bien terminados de lo que hubiera querido esa era, como personajes conscientes y conectados con su entorno, pero que también saben cómo funciona el mundo. Y no es gratuito que ellos hayan como cristalizado una idea, pues que hay comentaristas, investigadores que llaman le puso fraca al porro. No, a ver, no para ponerlo en esos términos, pero sí cristalizaron una idea en la que conversaban muy bien elementos locales, ancestrales, de las tradiciones de sus pueblos, con información del mundo. Llegaron a ser rivales, pero en un entorno muy cariñoso, porque Son de Porro, por ejemplo, se considera una respuesta de Lucho al merecumbe y a la invención de ritmos, por ejemplo. Y me detengo. Yo estaba pensando en eso que estabas hablando. Efectivamente, digamos, hay una influencia ahí natural incluso en toda Latinoamérica con los formatos de grandes orquestas, ¿cierto? Pero me preguntaba si de repente esos lugares de origen habrían influenciado directamente sus sonoridades. Es decir, por lo que contás, Lucho es un tipo que anduvo por toda la costa conociendo tradiciones, pero es de una zona especialmente gaitera, por ejemplo. Y Pacho, al contrario, es de una zona un poquito más citadina y con unas influencias más fuertes en otros ritmos, de repente la cumbia o la flauta de millo. ¿A vos te parece que hay algo, digamos, de influencia en esas cercanías como tan particulares de la música tradicional? En ellos dos, pues. Sí, eso ha sido un motivo de conversación y de debate muy interesante, porque hay investigadores que dan por sentado de manera orgánica que en Lucho se da la transición de los vientos tradicionales, de los pitos tradicionales, y que hay como pues casi que una transcripción en su idea de clarinete. Eso no es tan, digamos... Como de la gaita al clarinete, dicen exacto, ellos. Okay. Como de los pitos al clarinete.
Yo sí siento ecos y yo he hecho el ejercicio de tomar ciertos diseños que uno encuentra en las gaitas tradicionales y pasarlos a ciertos temas de Lucho. Y yo sí lo encuentro. Por ejemplo, hacha, machete y garabato. Pa, pa, ta, ti, pi, pa, ta, ta, pa, pa, ta, tan, tan, ta. El marañón. Pa, 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 pam, pa, ta, ra, 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 ra. Lo que es la cumbia, una parte de la cumbia y la gaita tienen una relación con los pulsos fuertes. Ta, 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 ta. Pa, pa, ta, 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 ra, ra. Uno de una relación estructural ahí, ¿sí o no? Hay cosas que pasan. El porro ya tiene otra, digamos, tiene más síncopa involucrada. Yo también lo siento en la interpretación, en ciertos efectos del clarinete, que por una parte uno escucha, sí, esos son ecos de pitos, pero Lucho también era un personaje que se ve que le gustaba el jazz, que lo estudiaba y que lo conocía. Y Pacho. Lo de Pacho era un personaje en lo que se escucha más conectado con el porro, pero con su versión de banda y con una idea un poco más occidental. Sin embargo, hay gente que sostiene, entre ellos el maestro Carlos Piña, que Pacho supo conectar mucho mejor con el gusto popular y con una idea más bailable, más sabrosa, más alegre de la música tropical. El maestro lo dice en estos términos. Lucho era un músico de pretensiones artísticas, hacía música para un gusto de músico y con pretensiones artísticas. Pacho la hacía para el pueblo, dice él. Okay. Hablemos un poco del repertorio como tal de este especial, que yo lo siento muy sabroso porque, no sé, esta vez se me hace un poco, estamos abarcando como un poquito más. Me gusta mucho, creo que es como da cuenta de todo lo que son estos dos personajes, porque siento que realmente es un baile, o sea, lo de el concierto de la orquesta va a ser un baile y este sí no tiene como ni pierde. ¿Cómo vamos a tocar? ¿Qué vamos a tocar? Yo lo siento muy variado y muy bonito, guapo el repertorio de este especial. Este especial, a diferencia de los otros que hemos tocado, bueno, de pronto el de la noche sabanera se le acerca un poco, pero este especial echa mano de más piezas instrumentales, que es un aspecto muy bonito de la tradición tropical de Colombia, y es que aún en lo escondida que pueda estar esta música, somos una tradición tropical y bailable que sigue consumiendo música instrumental. Eso es raro. Y son piezas muy interesantes. Entonces, eso es un aspecto que me gustaría señalar. Por una parte, piezas instrumentales de los dueños del aviso, de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, pero también vamos a tocar piezas instrumentales de otros artistas que hicieron parte de sus nóminas y que aportaron música, como vamos a estrenar un porro que no habíamos tocado, que se llama El Campeón, que es del maestro José Tarsilas, Ricardo Vergara, Mañungo, vive aún, que hizo parte de la orquesta de Pacho, creo que también pasó por la orquesta de Lucho Bermúdez. ¿Qué tocaba? Trompeta. En este momento está al frente de la banda San Juan de Caimito, siempre ha estado muy cerca y siempre ha estado como en los dos mundos. Pues nunca se ha desconectado como de la tradición de las bandas y siempre ha estado como cerca de las orquestas, Mañungo. Y bueno, y las piezas vocales, hay una clara influencia de Matilde Díaz en la voz de una de las intérpretes que a mi gusto la ha sabido leer mejor, que es nuestra querida, admirada cantante Juliana Correa. Y ya las voces masculinas, que para la época no tuvieron, digamos, tantas luminarias ni tantos reflectores, hay una repartición interesante y bonita en que las piezas que son más cercano al registro pues más cercanas al registro de barítono las toma Pablo y las que son más en el registro de tenor las toma Camilo. Entonces sí está como, sí es variopinto, colorido, está interesante. Yo sí quisiera que tocáramos el tema del tal frac, o sea, porque creo que sin duda es otro de esos grandes referentes, pues, o sea, la época de estos bailes de salón, de los grandes hoteles, de la fiesta elegante. Sí me parece bonito también tocar ese tema, que sin duda ellos también trajeron esta música
de la costa y muy tradiciones muy populares y de pueblo a los grandes salones de la alta alturnia. ¿Cómo fue eso? Eso pues, creo que también fue muy bello, ¿o no? Fue muy bello y es un proceso por el que pasan ciertas músicas en la inserción a mercados, digamos, más prometedores y a círculos sociales un poco más, llamaríamos hoy, del mainstream o de más como, a ver, son fenómenos que hemos visto en el rock and roll, en el jazz, en la salsa, en la música de acordeón y también en estas orquestas, porque fue música que en principio no era aceptada por las clases hegemónicas del país en los espacios de compartir de ellos. Entonces, en principio se consumían músicas que estaban... Yo solo escucho zarabanda, mano. Exacto. Sí, pues músicas de salón más parecidas a Europa, o músicas ligeras europeas, o la entrada del jazz a través de películas de músicos blancos, hay que decirlo. No creo que haya sido, pues porque es que además fue lo primero que salió. Entonces, es la adaptación de una música que en principio pertenecía a círculos sociales, digamos, más marginales, de personajes que de otra manera no habrían entrado en estas esferas, pues a estos clubes sociales, y es un proceso por el que pasan estas músicas para insertarse en otro tipo de mercados. Entonces, uno ve las fotos, el parecido a lo que presentaba Benny Goodman, Glenn Miller, uno ve los escenarios, están muy, los uniformes, uno ve que hay bastantes mestizos, bastantes blancos en las orquestas. Si había uno o dos afro, eran muchos, no podían haber muchos. Entonces, es atractivo musicalmente, interesante, es muy interesante musicalmente, pero tiene otros matices sociales y políticos el asunto. Es el de... A mí me gustaría hablar un poquito de pues como ese ejercicio de que vos decías, digamos, amable de la competencia entre Lucho y Pacho, sobre todo a través de los ritmos inventados, que uno tocándolos descubre de alguna forma. No hay muchos tampoco, son muy pocos merecumbés, son de porro, creo que habrá uno, ¿cierto? O no sé si hay más, pero son ritmos que realmente no funcionaron, pues, o por lo menos musicalmente son difíciles de interpretar. No llega uno nunca como a un buen puerto, siempre es como un asunto como incómodo de tocar. Pero finalmente termina siendo un poquito el control que tenían de las posibilidades, y eran que podían hacer lo que querían, pues también, sin apurarse mucho. Pero no pregunté nada tampoco. A ver, el merecumbe es de Pacho, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál fue el característico de Lucho? Él hizo varios, pero como el más característico es el tumbazón. Ah, el tumbazón, sí, señor. Pero ese es el palmar. Palmar, ese es Palmar. Palmar. Muy bueno. Sí. O esa canción por lo menos es del... Es difícil de tocar. Es rara. Pero merecumbe a mí siempre me ha parecido una cosa muy particularmente difícil de ensamblar. ¿Cuál crees que era pues. ese afán de estar inventando ritmos? O sea, ¿por qué no? A mí el merecumbe sí me gusta mucho y ha funcionado muy bien. No, a ver, eso fue otro tema común en todo el Caribe. Así como... No voy a inventar un ritmo. Sí, exacto. No, Sí. Era un tema común en el Caribe, porque en todo el Caribe también hay aires, géneros a los que no se les conoce el fondo, por lo de siempre, porque hacían parte de pueblos que estaban en esclavitud o hacían parte de capas sociales que a nadie le importaba, entonces no siguieron una ruta documental convencional. Pero Pacho Galán graba el primer merecumbe en el 55, que fue Ay Cosita Linda Mamá, Ay Cosita Linda, y lo grabó aquí en Medellín. Y la primera versión fue con músicos de la orquesta de Ramón Ropaín, que era donde tocaba, y músicos de la orquesta de Lucho Bermúdez.
esa primera versión fue exitosa, digamos que por las cualidades de la pieza, ¿sí o no? Por la sencillez y como la efectividad de las melodías, un estribillo sencillo, fácil de memorizar y muy sabrosito. Pero en la segunda versión es donde realmente se termina de organizar el ritmo por el aporte de un baterista, un percusionista muy importante que se llamaba Pompilio Rodríguez, que fue el que realmente se inventó el patrón de la percusión. Que es tal vez lo más característico Lo de característico. Eso fue muy exitoso, pero mucho al punto de que la llegó a grabar desde la Sonora Matancera hasta Nat King Cole, películas mexicanas que en su tiempo eran muy importantes. Y sí hubo una respuesta masiva a ese éxito. Entonces Carlos Martelo se inventó el jalaíto. El mismo Pacho Galán sacó otro montón de ritmos, chiquichá, mese, con menos fortuna mercantil. Y Lucho Bermúdez, digamos que sacó el tumbazón. En el 61 hay un álbum que se llama Cartagenerita, que es tremendo disco que lo grabó en Fuentes, que es donde está la Gaita de las Flores. Okay. Y yo creo que es el disco donde están todos los tumbazón, porque está Palmar, hay como otros 2 tumbazones en ese álbum. Yo creo que de todos el tiempo mantuvo 2, el merecumbé y el garabato o el chandé, que fue el que se inventó Peñalosa con sí. Te olvidé. Que tampoco hay muchos temas. Tampoco hay muchos temas. Sobrevivieron las canciones porque son buenas, pues. Sí. Pero bueno, sí es raro. No, pero tranquilo. No, porque pensaba uno que de pronto, digamos, hay ejercicios un poquito más orgánicos, digo entre comillas, ustedes no me pueden ver, pero estoy abriendo comillas, como los corraleros del Majagual, que de repente logran hacer unos ritmos que nadie sabe muy bien de qué van, o para dónde vienen, o de dónde son, pero que finalmente formulan una idea un poquito menos pretenciosa de inventarse un ritmo, pero que finalmente hicieron. Es decir, en eso que hablamos de construir una voz como particular que describa o represente a un personaje, pues estos 2 personajes tienen mucho que hablar de ellos. A mí esta discusión de invención me parece un poquito insulsa, pero la de por ejemplo, la de los corraleros de Magual sí me parece una búsqueda particular de una forma de sonar que creo que nadie más ha logrado, pues. Para allá iba, finalmente. Bueno, estamos hablando de que ellos fueron 2 grandes arreglistas y compositores y moldeadores de la música ya tradicional de Colombia, pero sin duda también fueron grandes arreglistas y se acomodaron también a la música de esa época, de las Antillas, qué sé yo, fueron grandes boleristas o pues se me ocurre Lucho Bermúdez sí lo fue, no sé si Pacho también se acercó tanto al bolero, pero bueno, encontramos también que hablaste ahorita esa gran dupla pues de él con Matilde, que es una de las cosas más bellas que nos ha dejado la música colombiana, sin duda. Sí, hay disco completo de boleros de Lucho, uno entero. Debería, es que tiene mucha producción, sí, y grabó muchos, no solo en Colombia, sino también en México, en Cuba y en Argentina. Ok, pero también fue pues un género que abordó bastante y que hemos tocado mucho pues también nosotros. Sí. ¿Y quiénes eran los músicos de esas orquestas? Es decir, hablemos un poquito del oficio de los músicos en ese momento, en este caso en Medellín, que era de alguna manera la ciudad donde se industrializó el asunto y se grabó, pero quiénes eran esos músicos, de dónde venían y cómo se acercaban a esa música, y si eso de repente tiene alguna influencia en la manera en cómo sonaban, a comparación de las orquestas, digamos, más habaneras y más de otras, más bailables en la costa. Sí, ahorita dije que en esta época era muy importante dónde estaba uno. Y digo eso porque es que ahorita la virtualidad y los alcances del internet y digamos la manera en la que estamos manejando la información nos da otras posibilidades. Medellín tuvo una serie de situaciones que la llevaron a ser una meca o una tierra prometida para músicos de todo el país. Y aquí llegaban los más competentes o los que más herramientas tenían para competir en un mercado moderno. Porque por una parte estaba el frente de la radio, los radioteatros
y por otra parte estaban las empresas disqueras, y a eso se le suma otro elemento, y es que por esos mismos años, estoy hablando mediados de los 40 hasta, pues, y de los 50 hasta bien entrados los 60, hay como el departamento de Antioquia toma la decisión de fortalecer la banda departamental, lo que era la banda departamental, que después pasa a ser la banda de la Universidad de Antioquia. Entonces hay una convocatoria nacional para la banda departamental, y muy cerquita, por la misma época, también la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Pacho Galán llegó a tocar con la banda de la Universidad de Antioquia. Trompeta. Y muchos de los músicos que vinieron con Lucho también aprovechaban de la oportunidad, u otros que ya estaban en esta ciudad fueron reclutados por Lucho. Lucho Bermúdez, yo creo que hasta que le dio la energía, siempre gestionó sus orquestas. Ese era el tipo de director que controlaba todos los aspectos. Pacho Galán no tuvo orquestas. Pacho Galán era un perfil de artista menos interesado en promocionarse y en construir como una obra monolítica, así consistente, ¿no? Él grabó ahí Cosita Linda, casi que porque en Sonolux te dijeron grabarlo. Y armó la orquesta, esa primera versión. Los primeros, en esta época del auge de Lucho Bermúdez en Medellín, pues pasa gente muy importante, pero el solista de trompeta es una voz muy particular de esa época, Miguelito Espino, que era también del Carmen de Bolívar, también tocó en la banda de la universidad. El tema de los bateristas en estas orquestas, que para el caso, los Cervantes, para el caso de la orquesta de Lucho Bermúdez, no recuerdo cuál de los dos estuvo, eran dos hermanos, Nicolás y Reyes, que ellos también se rotaban con la orquesta Sonolux. Que eran familiares del maestro Cervantes, el saxofonista del centro, ¿se acuerdan? Ese personaje que andaba por ahí ya un poquito en situación de músico, sí, hace poco. El tenorista, que también tenía una participación solista destacada, que era un señor de Ansá, Efraín Herrera, le decían Payo. Listo, eso por una parte. La orquesta de Pacho Galán, si hablamos de un auge como de una época dorada, fue en los años 60, un poco después, que fue en Barranquilla. Okay. Y es cuando él le hace merecumbe en saxofón a Alex Acosta, es cuando él tiene a los hermanos Rodríguez, que el cantante era Tomás Rodríguez, y el percusionista es Pompilio Rodríguez. También llegó a estar Carlos Martelo, saxofonista y clarinetista con él. Su hijo Adolfo Galán era, pues en su tiempo fue uno de los mejores trompetistas de Colombia, es el que grabó La Luna y el Mar y la gaita colombo-española, ese es él. Entonces eran personajes que componían, arreglaban muy bien y sabían aprovechar como lo que tenían. ¿Qué pasó con Pacho? Pacho en un momento deja de tramitar o de gestionar su propia agrupación, y familiares de él se encargan por una parte, o creo que hay otra familia, los Pérez, que también tienen por una época el nombre de la orquesta de Pacho Galán, pero algo que Lucho Bermúdez nunca hizo. Nunca soltó. Sí, nunca soltó. Y después hay un fenómeno ahí que es bacano, y es la conformación de la orquesta Sonolux, que digamos compila a todos esos músicos tesos, y no sé si valga la pena hablar de Luis Uribe y del Cholo, de los que estaban aquí, pues de los antioqueños. ¿Quiénes eran? Antioqueños, bueno, fíjate que Luis Uribe, es que era muy bonito porque llegaba gente de todos lados. Había gente que tenía acceso a la información gracias a personas que sabían mucho y llegaban a esos pueblos. Es el caso de Santander. Yo creo que Santander no estaba conectado con nada más allá que con la cordillera de los Andes, y de Santander llega Luis Uribe, llega Álvaro Rojas. Personajes antioqueños en esa época, este señor Efraín Herrera, el maestro Gabriel Uribe venía de Barranquilla, pero tenía más raíces en Bogotá.
a ver, era difícil hablar como de una predominancia regional, porque venía gente de todos lados. Ahora, lo de la Sonolux fue un fenómeno muy bonito, pero me he estado haciendo preguntas al respecto, porque fue un fenómeno muy bonito, pero no estoy seguro si alcanzó una identidad tan definida como si lo logró la orquesta de Lucho Bermúdez, las diferentes etapas de Pacho Galán o los Corraleros. Era como una elaboración, digamos, muy cuidada, muy refinada, pero al tener diferentes arreglistas y compositores, porque por ahí pasaron todos, Peñalosa, Edmundo Arias, Lucho Bermúdez, Pacho Galán no, Juancho Vargas, Álvaro Rojas, yo creo que en esa multiplicidad fue difícil como lograr... Construir una voz, Sí, pues. una voz, una identidad. Tenemos pues como registro de que ese oficio de músico se vivía bien para el intérprete, ¿o no? No. El músico raso de esas épocas, de esas orquestas. Yo se creo pagaba que bien. sí, sí, porque además había un sistema que era contractual. Okay. No es un poco como ahora que hay pocas organizaciones que ofrecen contratos, sino que hoy se trabaja a nivel interpretativo, toque hecho, toque pagado. Sí. En ese momento sí había regímenes contractuales y los clubes, pues los establecimientos que contrataban, realmente contrataban. Quién sabe, pues lo que no sé, pues habría que hacer una investigación más juiciosa en términos económicos e históricos, pero había muchos frentes y muy consistentes. Estos señores no paraban porque una jornada era mañana ensayo de banda, en la tarde grabación en la orquesta, en la emisora, y en la noche compromisos en restaurantes, en los clubes, donde fuera. Sí, trabajaban mucho. Y todo el mundo extendía contratos, las disqueras. Sí. Había como una... Pero yo creo que eso era en todos los ambientes, pues la gente trabajaba un poquito más Tranquila. segura antes, sí. Bueno, quiero hablar, también que no nos excedamos mucho, pero a ver, me parece importante hablar como del porro es legal como tal, en la casa, en la pascasia, en el edificio. Si a uno le preguntan qué es el porro es legal, alguien que no, tal vez si hay alguien que no es colombiano, alguien que no sea muy de la música o no, de las primeras maneras que tiene casi que como para llegar a explicar qué es el porro es legal que hacemos acá, uno dice, ¿usted ha escuchado la música de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, casi? O sea, esos, con seguridad esos dos los dice de primeros, entre los tres primeros. ¿Qué sienten ustedes dos que hemos o que tenemos en este momento con el porro es legal? Y especialmente con un especial en el que sean estos dos grandes personajes los protagonistas. ¿En qué estado estamos como espectáculo, como ejercicio de interpretación de una orquesta? ¿Qué tienen para decir por ese lado, por ejemplo? Yo creo que lo que hablábamos ahorita de la búsqueda de una voz es una búsqueda, digamos, natural al ejercicio artístico. A mí personalmente me emociona que la orquesta, que podría ser una, pues como una entidad desalmada de ese fin, pues no lo es y por el contrario busca como encontrar su voz, no solamente interpretando música tradicional colombiana, sino además buscando otros horizontes y haciendo música nueva para un formato que está especialmente acabado por su dificultad y por aparatoso. Y yo creo que hay un rasgo emocionante a mi modo de ver, y es como una exaltación de la música popular colombiana, que es emocionante en términos técnicos, artísticos, y que además nos ha proporcionado la suficiente, digamos, inspiración para poder seguir haciendo música, así sea en otros ritmos y de otra forma, pero que finalmente sí hemos encontrado esa posibilidad. Y yo creo que la gente que viene al especial del porro es legal entiende esto como una marihuanada, y resulta que no. Pero a lo que voy es que sí se entiende como la posibilidad de reconocer ciertas músicas que no están en nuestra sonoridad actual y que no están por ahí cerquita y que resultan emocionantes, e incluso verse engañados y tener que escuchar canciones nuevas que tal vez no tenían
en sus planes, pero yo creo que la búsqueda de la voz no es un tema ajeno a la orquesta y eso me parece bastante importante porque eso es de la, pues eso sigue, lo convierte directamente en un proyecto artístico, pues. Sí, quisiera añadir, como escapar un poco al monocultivo de la música colombiana y destacar algunos matices que hoy no están tan presentes. Entonces, con este especial estamos en un estado de comodidad porque son dos personajes con unas herramientas técnicas, pero también con una claridad en sus búsquedas que llevan este formato a unas condiciones de comodidad de todo tipo. También hemos visitado otro tipo de estilos más complejos, más diferentes. Entonces se trata de eso, como de alumbrar la diversidad que hay en la producción tropical colombiana, en este caso en el siglo XX, en donde hay sonoridades que cristalizan de manera muy efectiva lo que es el jazz con la música de las Antillas y con las músicas del Caribe colombiano, pero también hay otras sonoridades que se alejan de lo que es el jazz y pasan a conversar con otras capas más complejas, más profundas de las tradiciones del Caribe colombiano, como lo hemos vivido en la Noche Sabanera, por ejemplo. Entonces, es como mostrar las capas de expresión, los matices en el repertorio tropical colombiano. Una cosita más, y es que, claro, esa idea de equidad cultural creo que no permea todo proyecto que está vinculado con la casa, ¿cierto? Que es intentar de verdad salir de lo homogéneo que hoy está naturalmente en el ambiente. Y en este formato especialmente yo creo que es una de las primeras, creo yo, como de historias confrontables en donde un formato es, digamos, acabado por la industrialización, por la precarización de los contratos, por la idea de nuevas versiones más fáciles, más cortas, con menos músicos, más efectivas y que resultaran menos costosas para los clubes, en donde por supuesto no es que no es que se estuvieran empobreciendo, sino que dejaron de ser ricos a volverse mucho más ricos y eso, pues eso, algo de vulgaridad trae, ¿cierto? Entonces también es como un rasgo particular emprender proyectos que tienen que ver como con un poco con la guerrilla, como de pues lo que queda, digamos, relegado por razones que no son netamente artísticas ni estéticas, sino finalmente económicas, que eso puede ser un asunto injusto con el desarrollo natural de la música, pues que no es, o no era, o no tiene realmente, aunque no parezca, una relación directa con el desarrollo económico, que digamos de las artes es la que está más vinculada a ese tipo de infraestructura y la que, digamos, más se aporrea en esa medida. Y creo que eso que vos decís, Gordo, tiene mucho que ver también en la construcción de un equipo de trabajo, más allá de nosotros con los mismos músicos, porque ya hace un tiempo que nos estamos casi que dejando de comportar como venga toque que se le paga. O sea, eso sucede, pero hemos estado últimamente conformando un grupo en esta orquesta capaz de hacer sacrificios, capaz de sentirse como comprometidos y con sentido de pertenencia, y creo que ahí también está el secreto. Sí, esto es un proyecto además laboral, pues que esperamos que algún día funcione tal cual como funciona una orquesta sinfónica o filarmónica que representa, digamos, algo de vergüenza social, ¿cierto? Es decir, una ciudad no se siente bien si no tiene una orquesta sinfónica al menos, o mínimo dos, y se hacen esfuerzos muy particulares que nadie sabe muy bien por qué se hacen para que esas orquestas sobrevivan al tiempo. Son unos defensores del patrimonio universal de la música y nuestro fin no es ser defensores del patrimonio nacional, pero sí tener como una relación particular y que ese desarrollo o esa
intuición por esta música permita también que otros músicos de otras latitudes también puedan tener una oportunidad laboral a través de una música que no es precisamente patrimonio universal, sino una cosa mucho más local y propia. Listo, antes de que terminemos, Guapo, repasemos o hagamos, qué sé yo, como un... Cantemos. No, rápido, repasemos ese repertorio. Vamos a escuchar porros como, vamos a escuchar merecumbe como, hay cosita linda. El brazalete. Sí, para los que alcanzan a escuchar esto antes de que sea el concierto, sino también les queda la anécdota. Sí, piezas instrumentales. De Lucho vamos a estrenar una que no habíamos tocado, una muy linda, se llama El Tablón, que no es solista, es un porro en el que la orquesta completa se luce, pero también la visión de estos maestros respecto a sus solistas, o respecto a Lucho como solista, porque el solista era Lucho, gaitas como Roberto Méndez, con el clarinete del maestro Carlos Piña. Vamos a estrenar la gaita de las flores. En el caso del repertorio de Lucho, La Luna y el Mar, guión, gaita colombo-española. La sombra de tu sonrisa, la versión de esta balada estadounidense que se hizo en gaita. Por supuesto, hay un montón de piezas que grabara Matilde Díaz en la voz de Juliana. Gloria María, hacemos tambores de Chambacú, que es una pieza bastante especial. El porro operático que le gusta el tanto a la porro gente. operático. Tolú, que la gente grita Tolú sin saber por qué. Tolú. Siempre. Toquen Tolú y no saben cuál es, Hay pero cosita Tolú. linda. No, el repertorio en general está sabroso, equilibrado. Si uno quiere escuchar música bonita, si quiere bailar, si quiere cantar, todo está ahí. Maravilloso, muchas gracias. Alejo de Orsa, este estudio ubicado en La Pascasia, muchas gracias al gordo, al guapo. El único salón revocado de este lugar. Visiten La Pascasia si no han venido, métanse a las redes, la página está muy bonita, lapascasia.org. Y si escucha esto usted antes del viernes 25 de abril, todavía está a tiempo de ir a comprar boletas, se están acabando. El guapo ya pensó el próximo especial. Yo no sé. Tengo varias ideas. Vamos a soltar esas primicias, a ver. Ustedes son conscientes de que ese mismo viernes el maestro Fruco se estará presentando con Big Band en el Metropolitano. El que sigue, el próximo. Sí, el 30 de mayo, ña, ese ña. mismo viernes. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. No sé. Entonces, uno Tropicales y como montañeros, compete ahí. uno como compite, pero por ejemplo, no le compete competir. eso, uno con divas tropicales del Caribe le puede competir. Ah, Sí. buena Es idea, el buena especial idea. Haynes. Colemans. Buena Sí. idea, buena idea. Esa es una, hay más. Listo, estamos entre los montañeros y... Montañeros y Tropicales, que es un recuento de compositores antioqueños por nacimiento, por adopción, que hayan hecho música relevante en el ámbito tropical, y divas tropicales del Caribe, que poca es- presentación. Eso Deberíamos hacer un mamonazo. Rey de Reyes. Las mejores dos de cada uno de los especiales que hemos hecho hasta Bueno. hoy. También. Eso también es una buena idea. Después, pues no. Dejémosle ahí por ahí, a ver. Hasta luego, chao. Y recuerde que el porro es legal en La Pascasia y solo en La Pascasia. Chao.